La familia mía, somos 11 hermanos. Venimos de un sitio que es el Cañón del Río Samaná, de límites entre Antioquia y Caldas. Por eso algunos figuramos como nacidos en Caldas y otros como nacidos en Antioquia, pero al final todos terminamos siendo de Antioquia, porque esa partecita de Caldas solo se conecta con Medellín. Ya vivimos aquí desde el año 70, casi todos somos profesionales de universidad pública, unos dos por ahí de AFIT. Estuve casado, estoy viudo y tengo una hija de 10 años. Háblanos de esos estudios. Yo estudié hasta tercero de primaria allá en mi pequeño pueblito. Hice desde el cuarto de primaria hasta cuarto de básica en el Colegio Federico Sanán en Buenos Aires, cuando lo regentaban los hermanos lasallistas. Hice quinto y sexto, que era de ese tiempo el 10º y 11 hoy en día, del Consejo de Medellín en la Floresta. Empecé a estudiar medicina veterinaria en la Universidad de Antioquia, estaba un poquito perdido y finalmente me gradué de comunicador social. ¿Puedo escaparme las preguntas un poquito? ¿Qué hubiera sido de Alonso el veterinario? Imposible saberlo, pero lo único cierto es que en realidad yo descubrí muy poco tarde, porque siempre fueron como 3 años ahí embolatado entre estudiar y los paros de la Universidad de Antioquia, que yo eso de hacer disecciones de perros y de cosas como que no era lo de mi vida. En cambio me atrapaba el teatro, la literatura, mantenía en los conciertos, me gustaba hacer seguimiento de prensa. No sé qué sería Alonso el veterinario, lo único que sí sé es que soy muy feliz en el oficio de comunicador y de escritor. ¿Cuál es el mejor libro que ha leído y por qué? Esa es una pregunta demasiado difícil. Tengo en la memoria en este momento un libro que me parece prodigioso, porque también depende como de los momentos que uno va viviendo. La fiesta del Chivo, de Vargas Llosa, que es un libro sobre la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Sobre dictaduras hay muchos libros, pero este tiene como una trama policíaca e histórica muy interesante. Me gusta mucho, pero podría decir otros 500 por ahí. Y de los libros que ha escrito, ¿cuál es el que más le gusta? La parábola de Pablo. Creo que es el libro pues, más macizo, más completo. Siento que en alguna medida algunos de los previos fueron como un camino necesario para llegar a contar ese reportaje más de fondo con el personaje inevitable, que para bien o para mal es Pablo Escobar. Dígame por favor un alcalde de alguna ciudad actual o pasado que admire y por qué. Antanas Mocos, sin duda marcó la historia de muchos de nosotros. Yo viví en Bogotá en ese tiempo, trabajé en algunos aspectos de investigación en lo que era el Instituto de Cultura, lo seguí por ahí un pedazo de su locura de la carrera presidencial, la primera que hizo. Yo creo que nos invitó a pensar el qué somos y el qué es ser ciudadanos, y los temas estos que él correlaciona de moral, ley y cultura. Desafortunadamente sigue siendo como el gran desfase de los colombianos, no armonizamos esos 3 campos y ahí tenemos muchos descuadres, pero sí, admiro muchísimo a Antanas Mocos. ¿Y un líder global que admire? Estaba yo, después de escuchar el tema del acuerdo nuclear con Irán, y escuchando el discurso de Barack Obama, digo que Barack Obama se ha ido posicionando en mí y se está posicionando en el mundo, después de pasar unas épocas como difíciles.
al final va a resultar más exitosa su política con mucho énfasis en la diplomacia, aunque no ha dejado de bombardear, que la política de sus antecesores que era solo bombardear. En un nuevo contexto creo que está haciendo las cosas como son. Un personaje histórico que admiro. Yo creo que el personaje casi como ideal de todo eso, de todo lo que uno va conociendo del mundo es Gandhi, por la capacidad de lograr en un país tan grande, tan diverso y frente a un imperio tan poderoso, por medios pacíficos la independencia, cuando en esos mismos tiempos otros muchos lograron la independencia, pero en guerras que terminaron pagando muy caras. ¿Cuál es el mejor presidente de la historia de Colombia? Yo diría que López Pumarejo, pero López Pumarejo tiene dos capítulos, su primera y su segunda presidencia. Hablo de la primera presidencia, porque por primera vez se introdujo en el país conceptos de reforma agraria, se creó la Universidad Nacional, se habló del código laboral y de los derechos de los trabajadores. Era en realidad un liberal en el sentido más amplio de la palabra, que ya no estaba tan ocupado como los otros liberales de otros tiempos en las guerras civiles que se gastaron en este país. Sin embargo, su segunda presidencia fue muy frustrante porque su hijo Alfonso López Miquel se lo envolvió en unos problemas de corrupción muy graves. ¿Quién debería ser el próximo presidente de Colombia? Sergio Fajardo. Sobre todo si se hace verdad el tema de la negociación con las FARC, para un país que ya no va a vivir de la guerra, sino que tendría que pensar en todo eso que se llama posconflicto. Yo creo que lo que él ha hecho en Medellín y Antioquia es como una buena referencia de cosas que necesita el país. Educación, conocimiento, lealtad con las instituciones públicas, marchar hacia una concepción legal en la vida social. Me gustaría mucho poder ver. Alonso, describe en una palabra su próximo plan de gobierno. ¿Cuál sería el valor máximo de su plan de gobierno? Sostenibilidad, porque queremos, con un énfasis muy grande en el transporte público, pero en el caminar, en la bicicleta, hacer una apuesta a ver si por fin logramos poder bajar el uso del automóvil en la ciudad. ¿Qué lo motiva a ser alcalde? Yo toda la vida, pues sí, desde 1985, es decir, desde que tenía como 25 años, he estado metido como en el tema urbano, popular, y ahí se me fue la vida. Entonces cuando conocí a Fajardo, lo que encontré fue otra manera de seguir trabajando por la ciudad, y en realidad lo que no soy es capaz de vivir sin trabajar por la ciudad, pero ya no creo en los medios que utilizaba antes, las ONGs, creo que el único instrumento realmente eficaz de transformación social es la política. ¿Por qué usted y no su competencia? Depende cuál competencia, ¿no? Lo que creo yo es que la sociedad debe tener opciones diversas. Yo siempre he dicho que se necesita una buena derecha, una buena izquierda, un buen centro, tal vez por ahí donde nosotros caminamos. Y eso pues se va mostrando. Yo creo que hemos tenido en total ya 3 periodos de gobierno, el primero de Fajardo, su periodo actual en la gobernación, el primero mío, en el que le dimos rumbos muy significativos tanto a Medellín como a Antioquia, que creo que eso valida nuestra propuesta, y bueno, no solo entonces ya por lo que ya hicimos, sino también por lo que somos capaces de estructurar para lo que sí. ¿En qué se parece usted al actual mandatario,
No creo, pues no encuentro mucho parecido. En realidad yo no conozco mucho a Aníbal Gaviria, tenía mucho mejor imagen de él antes que ahora, ya al final de su mandato. Pensé que era un político más moderno, y veo que es un político de alguna manera muy atrapado en las prácticas tradicionales de repartir el poder por pedacitos para los aliados políticos, de un mandatario muy clientelista, muy ensimismado en el tema de la administración y de su estructura interna, muy desconectado de la ciudad. Creo que soy en alguna medida un poco lo opuesto, y no necesariamente eso es ni mejor ni peor, sino que mientras que él quiere ponerle más pisos a la Alpujarra, a mí me gusta más andar en el barrio. Entonces no se parece en nada. Creo que no sabría decir en qué. ¿Con qué personaje de la vida pública nunca haría política? Pues hay muchos. Nosotros empezamos a hacer política aquí porque encontrábamos una cantidad de políticos haciendo y deshaciendo en la región. Tal vez el que se volvió más simbólico de todos ellos es Luis Pérez, pero mirando por ejemplo en el aspecto nacional, yo jamás haría política con gente que no tenga una línea definitivamente clara de rechazo de la violencia, de las luchas armadas. Por ejemplo, yo no aceptaría una adhesión de Iván Cepeda. En realidad no me preocupan mucho las adhesiones. Nosotros no hacemos como sumando y que, como se dice, que este equipo más este equipo. No, nos concentramos mucho en nuestro propio proyecto. Quienes estén bien distantes de lo que nosotros somos, yo no los consideraría factibles. Bueno, ¿qué es lo mejor de Medellín? A mí me gusta de Medellín como la posibilidad de caminarlo. Yo camino mucho Medellín. Esta mañana, por ejemplo, me fui de aquí hasta Monterrey. Y es porque desde pelado siempre caminaba desde Buenos Aires a la Floresta o hasta Itagüí incluso, porque la familia vivíamos como regadas y caminábamos mucho. Y el clima de Medellín, el tono de la luz, los jardines donde los hay, pues dan siempre unos colores muy bellos. ¿Cuál es el lugar de Medellín que más me gusta? La Universidad de Antioquia. ¿Por qué? Yo creo que es el campus universitario más bonito que hay en el país. Y yo me pasé un poco de conchudo, casi 10 años allí, en unas cafeterías que eran bien precarias porque eran con tronquitos de los que tenían de pinos, pero allí creo que tuve las mejores conversas, las mejores tertulias, los buenos enamoramientos, mirando el monumento a la energía de Ariana Betancourt. ¿Qué es lo peor de Medellín? Como la tendencia que tenemos a la maldad en muchos sentidos, a la crueldad, a la violencia, a la trampa. ¿Cuál es el lugar que menos le gusta de Medellín? En este momento la Avenida del Río, por la gente que está allí, pero en este sentido, porque en estos días entré y caminé y hablé con ellos. Es un lugar donde no hay agua, donde no hay sanitarios. Bueno, independientemente de que uno piense cuál política será para este tipo de población, lo que sí no es posible es que haya gente que tenga que vivir así. Y creo que Medellín tiene gente viviendo ahí en sus narices, a una gente en una situación de inhumanidad que a mí por lo menos me duele mucho. Volviendo a la campaña, ordene de mejor a peor los actuales candidatos por la gobernación de Antioquia. Para la gobernación de Antioquia. Para la gobernación de Antioquia. ¿Pero los tres o los dos? De mejor a peor. Sí, de mejor a peor. Pues yo creo que sin duda alguna, desde el punto de vista ético y profesional, el mejor es Federico Restrepo,
Y el segundo lugar es un cabeza a cabeza, pero muy difícil de resolver. Tiene que ser con fotofinish que se pueda resolver el tema de Luis Pérez y Leonardo Alemán. ¿Maneja usted mismo sus redes sociales? Una buena parte, sí. No tanto el Facebook, que optamos por hacer publicaciones un poco más largas, pero buena parte de los articulitos los escribo yo mismo. Y muy directamente el Twitter, sí. Cosa que no sé si está bien o está mal porque se vuelve tan demandante que entonces uno pierde la capacidad de la presencia en los sitios donde ya está y con la gente que está, y no sabría muy bien cómo eso debiera balancearse, pero sí, lo hago todo el día. Y cuando alguien va a tuitear por mí, porque estoy en un evento, pues sí estoy muy pendiente del tipo de contenidos que se emiten. Alonso, ¿para qué el poder? Yo creo que el poder, por lo menos el que yo quiero, para trabajar con la gente más humilde. Yo digo que uno como alcalde necesita hacer puentes y autopistas y los sistemas de innovación, ciencia y tecnología, pero la razón por la que estoy yo en esto es por el tema social, para que la vida de mucha gente pueda ser mejor en algún momento.